Buenas noches, señoras y señores, y muchas gracias por invitarme esta noche, darme la oportunidad de hablar sobre el espacio público, la exposición Sculpture Project en Münster y cómo las esculturas pueden ser encarnadas por las personas. Es un placer para mí estar en Málaga, especialmente en el Museo Picasso, y poder conocer vuestro maravilloso museo, intercambiando ideas con ustedes. En cuanto a mi conferencia, voy a empezar señalando un debate sobre una obra de arte de Picasso en el espacio público de Chicago, y luego voy a hablar de algo similar, pero menos conocido en Münster, que fue el punto de partida de una exposición única sobre la escultura. Como esta exposición Picasso, escultor, materia y cuerpo se centra en el cuerpo y en la materia, seleccionaré estos dos aspectos característicos y me centraré en qué papel desempeña el cuerpo en relación con la escultura actual. Así que si vemos desarrollos históricos paralelos, voy a ir poniendo fotos a lo largo de mi conferencia. Voy a explicar algunos proyectos seleccionados. Si vemos entonces el desarrollo histórico de la exposición Sculpture Project de Münster, explicaré algunos proyectos seleccionados, sobre todo de la exposición en 2017, en la que formé parte yo. Nos servirá para mirar a la manera en que los artistas utilizan el cuerpo para ampliar sus ideas sobre la escultura. Si habéis visto, el título de mi conferencia es Actuando escultura escénica, la encarnación en el espacio público, y responde a un experimento. Si vas a la sala del Museo Picasso de Málaga, verás una pequeña escultura muy bonita de Picasso que procede de la colección del Instituto de Arte de Chicago. Es la maquette para el Centro Richard J. Daley, realizada en acero soldado, simulado y oxidado, y mide solo de 70 a 50 centímetros y se realizó en 1964. 3 años más tarde, en verano de 1967, el 15 de agosto, la escultura de acero de 15 metros de altura sin título para la que se hizo la maquette se inauguró como el Picasso de Chicago en el centro de la Plaza Daley y se dedicó a la ciudad de Chicago. La obra de 162 toneladas, que ha pasado de naranja brillante a gris oscuro por tantos años a la intemperie, por eso es de un color diferente al de la maqueta, existe gracias al arquitecto de Chicago, Hartman. Él quería encargar a un artista una obra monumental que sirviera de centro de atención de la plaza. Picasso aceptó el encargo, pero se negó a cobrar por él, porque él quería que su obra fuera un regalo para el pueblo de Chicago. El edificio tras la escultura es tan grande como la plaza, por lo que la escala de la escultura es enorme en comparación con el espectador. Por ello se puede ver, de hecho, en la foto cómo de pequeños son los espectadores, y por eso se plantea la gran pregunta, y es ¿qué es la escultura moderna? Este también fue el título de una histórica y polémica exposición sobre esculturas en el Centro Pompidou de París en 1987, 20 años después de la inauguración del Picasso de Chicago. Esta muestra, que abarcaba los primeros 70 años del siglo, debatía la obra de Picasso entre otras posturas rompedoras como Brancusi, Giacometti, González y Smith, e intentaba categorizar su obra como un homenaje a una estética de la naturaleza o una estética de la cultura. Pero
La categorización no era posible porque Picasso pertenecía a ambas escuelas, por decirlo de alguna manera, porque trabajaba en ambas y además en muchas otras direcciones. Picasso no dejó de encontrar nuevas definiciones y confundir a los críticos a lo largo de su vida. Sus obras, que a falta de un término mejor se denominan esculturas, no pueden ser más diferentes. Están hechas de materiales diferentes como bronce, hierro, madera, piedra, tela y papel, aunque estos materiales no se combinen normalmente. Él pegaba plantas y arena al cartón sin pensárselo dos veces. Ni siquiera le asustaba pintar esculturas, por eso rompía todas las reglas de la época. Los ensamblajes eran lo más rápido para él. Podéis ver aquí en esta exhibición del Picasso de Chicago y de Jackie Rock. Y aquí se ve, de hecho, hay mucha investigación sobre el estudio bueno, aquí vemos el perro de Picasso, pero no voy a abordar este tema, aunque me resulte tentador hacerlo. Con sus obras, Picasso violó las convenciones contemporáneas de la escultura, porque al combinar diversas técnicas y materiales, lo que estaba haciendo era contribuir a una definición más amplia de la escultura, porque sus esculturas también sentaron las bases de las formas más radicales de la escultura moderna, que siguen inspirando a generaciones de artistas hasta nuestros días. Casi todo lo que se ha creado en nuestro siglo en cuanto a la escultura podría referirse a Picasso. Voy a volver a este punto más adelante cuando hable de Skulpturprojekt en Münster, Alemania. Hubo una gran celebración cuando se inauguró, con orquesta, como podéis ver, discursos, miles de personas durante la inauguración. En una conversación con el artista y en preparación de su libro sobre esculturas, Spies dijo la famosa frase sobre Picasso, que encaja con la situación que vivió, creo, la gente en Chicago en 1967, y era: es como descubrir una civilización desconocida. Por supuesto, causó furor cuando se inauguró en 1967. Mucha gente quedó desconcertada por la escultura abstracta. Otros aparecieron con pancartas en las que se veía que era un pifio y un insulto a la grandeza de Chicago. En las pancartas se podía leer: devolvámosla ya. Y no era precisamente una bonita bienvenida, ¿no?, para lo que Picasso pretendía que fuera un regalo para la gente de Chicago. Pero 50 años más tarde, después de su inauguración pública, la escultura sigue suscitando interpretaciones muy diversas entre los transeúntes. Cuando se celebró su 50 aniversario en 2017, os puedo asegurar que no hubo protestas. La escultura, desde la perspectiva de hoy, y como no podía ser de otra manera, se ha convertido en un icono de la ciudad de Chicago. Esta situación sirve también para muchas otras obras en el espacio público, y hablaré de otros ejemplos. El arte en el espacio público no era algo nuevo, estatuas, fuentes, monumentos, pero el arte moderno y postmoderno en el espacio público sí era una novedad en 1967. Una mayor conciencia del arte en el espacio público, desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, se produjo con la necesaria creación de nuevos espacios abiertos, comunicativos, durante las expansiones urbanas de los años 60 y 70. Entonces vamos a mirar ahora a Münster, vamos a ver lo que pasa en Europa y en Westfalia, que es una parte de Alemania.
Aunque sea menos famosa, pero marca el inicio de un estudio a largo plazo en forma de formato expositivo en una pequeña ciudad universitaria del norte de Alemania, llamada Münster. Estaba pasando algo parecido con la escultura en el espacio público. Cuando George Rickey colocó su escultura cinética 3 cuadrados giratorios, que estáis viendo, hubo una importante protesta pública contra esta obra de arte. Los ciudadanos de Münster odiaban esta moderna escultura que hoy parece inofensiva. Para afrontar este descontento e intentar tender un puente de entendimiento sobre el arte en lugares públicos, Bussmann, antiguo director del museo, emprendió una serie de conferencias y presentaciones sobre la escultura moderna en el museo en 1974. Durante este tiempo nació la idea de Sculpture Project Münster con Bussmann. Nombró a Koenig comisario. Junto con Koenig, Bussmann repitió la exposición en 1987 y en 1997. En 2007 y 2017, Koenig fue el director artístico de Sculpture Project y trabajó con varios equipos curatoriales. Tras la tercera edición, el formato empezó a convertirse en una tradición, pero hubo polémica al principio, porque la polémica sobre el arte en el espacio público, iniciada por los 3 cuadrados giratorios de Rickey, fue el punto de partida de Sculpture Project en Münster en 1977, es decir, 10 años después de la inauguración del Picasso de Chicago. Los 2 ejemplos que he mencionado muestran el comienzo de lo que he descrito como escultura escénica, encarnación en el espacio público, que es el título de mi conferencia de hoy. Este título aborda una comprensión amplia y extendida de la escultura y apunta a la implicación del cuerpo. Para comprender mejor cómo se desarrollaron el término y la idea de escultura, les hablaré de las ideas y el formato de Sculpture Project de Münster. Sculpture Project de Münster es uno de los formatos de arte público más antiguos y famosos del mundo. Pero si hablamos de Sculpture Project, tenemos que describir la ciudad. Münster es una ciudad rica en crecimiento, con una población de unos 300.000 habitantes. Como muchas otras ciudades, fue destruida completamente durante la Segunda Guerra Mundial, pero luego reconstruida. Hoy es un destino turístico y un enorme centro comercial al aire libre, así que podéis compararlo un poco con Málaga, ¿no? Con todas las tiendas que hay al aire libre en esta ciudad también. Basándonos en esta ciudad, las cuestiones de la especificidad del lugar, el carácter público y la percepción pueden considerarse prototípicos. Así que Münster puede servir de modelo. Y se puede ver desde esta imagen de la ciudad desde arriba, se puede ver que aquí está el jardín botánico y todo lo que veis dentro son manzanas de viviendas y es básicamente la vista aérea de Münster. En 1977, parte de la exposición tuvo lugar en el museo. Otra parte, de la que fue responsable Koenig, fue el proyecto al aire libre. Trajo a muchos artistas estadounidenses que hoy son muy conocidos. Andre Oldenburg, Jude Nauman, por mencionar algunos. Todos vinieron a Münster y propusieron una obra de arte para un lugar concreto. El arte contemporáneo en espacios públicos era por aquel entonces una novedad. Cuando Oldenburg fue invitado a participar en el primer Sculpture Project, utilizó bolas de billar para imaginar Münster como un enorme campo de billar y repartió enormes bolas por toda la ciudad. Lo que pasa en Münster es que los artistas vienen y proponen su obra y después se discute y así es como se hace hasta el día de hoy. Entonces,
Él hizo muchos collages y muchos esbozos hasta que por fin dio con el proyecto final. Y una de estas bolas, ha habido 18 en total, y por el otro lado podéis ver también todas las diferentes bolas que hizo para la ciudad. Y al igual que con el Picasso de Chicago, hay muchas anécdotas sobre los habitantes de Münster que intentaron quitar las bolas. Además de las quejas y protestas, hubo intentos infructuosos de hacer palanca para sacar de sus cimientos las esferas de hormigón de 11 toneladas de peso y hacerlas rodar hasta el lago, que podéis ver en una foto donde está el lago. Estaban relativamente cerca. Este ejemplo sirve para ilustrar el amplio rechazo que suscitó la exposición entre la población, sin distinción de bandos políticos. Tras muchas protestas contra la exposición los primeros años, los ciudadanos de Münster acabaron aceptándola, sobre todo después de que se celebrara. Me encanta esta imagen porque es una galletita de chocolate que podéis comprar en Münster, de hecho. Entonces, la expectativa de los ciudadanos de Münster cambió porque hoy en día se ha convertido en una tradición y para muchas personas es más amor que odio. Estamos celebrando su presencia en la ciudad y los empresarios comprenden perfectamente los beneficios económicos que aporta a esta pequeña ciudad universitaria. Y pasa lo mismo cuando sales del museo. Resulta que hay un montón de camisetas de Picasso aquí también en el museo, ¿no? Que es parte del beneficio económico del que hablaba. El fundador de los Sculpture Project, Bussmann, siempre apuntó al aspecto pedagógico del arte. En principio había sido un deseo el hacer que el examen actual del problema de la escultura fuera más lúcido a través de ejemplos históricos del desarrollo de la escultura abstracta del siglo XX, y por eso escribió lo siguiente en el prefacio del primer catálogo de 1977, y cito a Bussmann. Estaba claro que no todas las obras clave que podían representar este desarrollo podían traerse a la exposición de 1977, pero la presentación en el Landesmuseum de Westfalia sigue siendo rica en obras cuyo carácter innovador es innegable. Y sigo, es lamentable que ninguna de las copias de la copa de absenta de Picasso se haya podido guardar para la exposición, ni ninguna de las obras importantes de Picasso de principios de los años 30. Todas ellas están guardadas en la finca de Picasso en París. Así que podéis ver cómo por aquel entonces las obras de Picasso no podían ser parte de este proyecto, pero se mencionan en el catálogo, porque Bussmann mencionó en la primera página del catálogo las obras de Picasso y especialmente una que se expone aquí, la copa de absenta, que ha mostrado mi colega anteriormente, es esta. Es increíble, me gustaría incluirla en mi conferencia. Bussmann continuó diciendo, las esculturas abstractas del siglo XX, en gran parte desconocidas para el público alemán, mostraron el desarrollo no en el sentido de causalidad y secuencia lógica, sino en la demostración de rupturas con la tradición, de innovaciones, como la conquista de nuevas áreas de experiencia y dimensiones. Fin de la cita. Lo que le interesaba a Bussmann no era una figura alegórica ni un busto retrato, sino la representación a tamaño natural que hizo Picasso de una copa de alcohol, que era chocante por su banalidad. Voy a mostraros, es que me gusta mostraros la foto, voy a volver.
fundida en bronce en una edición de 6 ejemplares y pintada a mano. Ninguna de las obras acabadas es verde, por lo que está claro que no fue el color distintivo de la absenta lo que inspiró a Picasso. La absenta ofreció, sin embargo, a Picasso la oportunidad de usar un cubierto de verdad, un cucharón diseñado para sostener un terrón de azúcar sobre el borde de una copa. Lo podéis ver aquí, se aprecia bastante bien en la foto, y también aquí podéis verlo muy bien. Cuando le preguntaron por la escultura, Picasso recordó que le había intrigado, y eso es una cita, la relación entre la cuchara de verdad y la copa modelada, la forma en la que chocaban entre sí. Este es el choque que es muy importante que lo mencione para la experimentación y para la comprensión. Me gustaría hablaros del choque, llevaros en un viaje por el choque, ¿no? Porque Sculpture Project siempre describe una ruptura, un choque en el tiempo, un corte, una visión, un experimento, un proyecto. Y me encanta este dibujo, porque siempre que ahora desayuno siempre lo miro. Y este es Oldenburg. Exactamente este choque se produjo en un ingenioso dibujo de Oldenburg de 1987, 10 años después de la primera exhibición, porque cuando fue invitado a la segunda edición de Sculpture Project, su plan original había sido continuar con las bolas de billar gigantes de 1977, pero no se... Claro, porque no se terminó, porque solamente puedo ubicar 3 bolas de las iniciales, de las 18 iniciales, y esta idea se descartó. Así que él hizo este dibujo como una segunda propuesta. El dibujo donde se produjo la colisión entre una rebanada de pan y una barrita de mantequilla, 1 de junio de 1987 a las 8:15. Esto aparece en el catálogo Sculpture Project de 1987 como el segundo proyecto de Oldenburg. Con su esbozo de pan y mantequilla de 1987, el artista declaró que una esquina de una calle de Münster en concreto sería el escenario de un extraño encuentro. En el escenario de Oldenburg, 2 actores, el pan y la mantequilla, entran en contacto debido a un percance o circunstancias poco claras, y tras el choque del impacto se enredan el uno en el otro. O como preguntaba mi colega Lehmann, ¿es este el tímido indicio de un abrazo? En cualquier caso, este dibujo describe las irritaciones que el Sculpture Project desencadenó en la capital de provincia de Westfalia, o cómo sucede el arte en la vida cotidiana. El dibujo muestra de forma muy lúdica los cambios en la idea de lo que es la escultura, porque ya no trata de materiales o de la materialización, sino que trata de algo que ocurre y que hace pensar. Ideas, conceptos. El cuerpo sigue siendo un punto de referencia central, pero no necesariamente un tema sobre el que el artista trabaje como si fuera un retrato. En su lugar, la atención se desplaza al cuerpo humano real como material escultórico, independientemente de que sean los actores o espectadores quienes se conviertan en objetos de contemplación. Voy a dar una breve visión general de los Sculpture Project con una amplia gama de ejemplos, y luego voy a pasar a algunos proyectos de la última exposición que abordaron la cuestión del material y el cuerpo en una forma ampliada de escultura. En el mismo año en que Oldenburg realizó su dibujo, Katharina Frisch
fundió el Duroplast, una réplica a tamaño natural de Nuestra Señora de Lourdes. La artista recubrió la figura de amarillo luminoso y la colocó en una concurrida calle comercial. La percepción de la escultura por parte de la gente de Münster fue muy variada, porque algunas personas vieron la figura como un motivo religioso y le depositaron flores, pero otras la escultura provocó reacciones de vandalismo, de ira. En cierto modo, es también lo que Oldenburg mostró con la colisión entre la rebanada de pan y la barra de mantequilla. Así que todos podemos comprender esta irritación. Los Sculpture Projects siempre han sido un formato que ha permitido a todos los medios y géneros debatir la escultura desde diferentes perspectivas. Ruthenberg utilizó los más de 4 kilómetros del paseo marítimo que rodea el centro de la ciudad. Podéis ver aquí las fotos. Hay muchos árboles y podéis verlo aquí, es como una alameda, ¿no? Los ciudadanos de Münster utilizan el paseo marítimo para pasear, montar en bici. Él envió un caballo blanco y otro negro, con jinetes, en un viaje circular alrededor del paseo en direcciones opuestas. En 2 puntos se producía un encuentro blanco-negro, que era el título, una forma de pensar que continuó en más obras. Entonces es un trabajo escénico como parte de su proyecto en 1987, perdón. Otra obra que me gustaría mencionar es la depresión cuadrada de Naumann, una explanada cuadrada de 25 por 25 que se proyectó en 1977. Pero al final, tras 30 años, la obra se realizó finalmente en 2007, según su diseño y ubicación originales. Fue parte de la colección pública, pero tuvo que ser desinstalada en 2020, desgraciadamente. Era y es una de las obras más fascinantes y su historia demuestra lo importante que es el estudio a largo plazo para la ciudad. El museo, junto con la Universidad de Münster, está construyendo un nuevo campus en el lugar para volver a instalarla en los próximos años, antes de 2030, esperamos. En 2007, Dominique González Foster abordó el tema de Sculpture Project desde su archivo, una práctica que cada vez formaba más parte de algunas obras. Se planteó la cuestión de cómo la ciudad de Münster trataba o lidiaba con su identidad y el impacto del arte en el espacio urbano. Con su instalación Roman de Münster, compuesta por 33 objetos en miniatura, la artista examinó las exposiciones en toda su historia, pero sin añadir ni un solo objeto propio. Y esto llamó la atención. González Foster eligió algunas obras de otros artistas que habían contribuido a Sculpture Project de 1977 a 2007 y las hizo reproducir a escala 1:4. Con respecto a González Foster, me gustaría decir algo sobre el ritmo de 10 años de la exposición. La antigua comisaria Brigitte Franzer inventó el término estudio a largo plazo para describir el Sculpture Project en su conjunto. Se refería no solo a las dimensiones del tiempo y a las obras existentes, sino también a la singularidad de este formato, porque esta lentitud es uno de sus aspectos más importantes. Como comisaria de Sculpture Projects, observando su historia, tengo que decir que el ritmo y la lentitud del formato permiten una forma de pensar que es única. Y esto es lo que quiero decir cuando digo el estudio a largo plazo, porque todo surge de un amplio debate entre artistas, habitantes, conservadores y deriva de una investigación cuidadosamente preparada sobre lugares y desarrollos, o se produce como un choque entre un pan y una rebanada de mantequilla, una barrita de mantequilla.
Esto se puede apreciar en el título de la exposición, tanto la palabra escultura como la palabra proyecto. Es un debate continuo, una discusión permanente sobre la especificidad del lugar, el tiempo, el lugar, el cuerpo y demás temas relacionados con el arte en el espacio público. De todas formas, los conservadores se preocupan por intereses especiales en cada edición y en su propia situación actual. En la edición de 2017, nos centramos, por ejemplo, en la desaparición del espacio y del tiempo y del cuerpo en la era de la digitalización. Y esta es la razón por la que el cuerpo humano, que siempre ha sido un topoy para artistas que trabajan con la escultura, fue el centro de algunas obras escénicas en la edición más reciente. En 2017 hubo varias obras que abordaron momentos escénicos de producción y recepción. La escultura en 2017 a veces solo se produjo visiblemente a través de acciones de actores en acciones escénicas o mediante el uso de obras por parte de los visitantes. Alexandra Pirici eligió el ayuntamiento para su obra Fugas en los territorios para reflexionar sobre las relaciones entre ciudades, esculturas y personas. Se enfrentó a monumentos y lugares públicos con un gesto vivo y efímero. Basándose en la historia de la ciudad de Münster, Pirici abordó la paz de Westfalia, su importancia y su relevancia política. Abordó el concepto de nación, su soberanía y sus estructuras de poder. En la cuna de la diplomacia, la Sala de la Paz, Pirici presentó su obra escénica durante 4 horas cada día. Enmarcado en el Sculpture Project. Tengo que volver, perdón. En el caso de Pirici, los visitantes permanecían en el espacio mucho más tiempo del esperado. La mayoría vio la obra durante 40 minutos hasta que se repitió o los actores necesitaron un descanso. En este sentido, los propios visitantes determinaban cuánto verían y cuánto verían los demás. Los cuerpos de los visitantes también decidieron, en cada caso, la configuración de espectadores y actores. Esto se aprecia en las fotografías de la performance. Los cuerpos se entremezclan. Es que estoy buscando una fotografía para mostrároslo. Los espectadores se inscriben entre sí en la performance y en la imagen de la misma. Los espectadores también intervinieron en la coreografía de Pirici en el momento en que podían googlear los términos de los actores como si fueran motores de búsqueda, porque podían influir activamente en el curso de una escena dentro de la performance. Así los visitantes formaban parte de la performance y encarnaban una escultura en el espacio. Con una pasarela casi invisible al sol en el agua, a unos centímetros bajo la superficie del agua, Erckmann cuestionó las funciones y normas de las dos orillas del canal de Münster, la llamada orilla creativa y la orilla industrial. El proyecto desarrolló una imagen muy icónica de gente caminando sobre el agua. Por supuesto, se trataba de una imagen religiosa, ¿no? Y nos recordó a las religiones del mundo y a la importancia de tener imágenes de estas religiones. No sé por qué, pero las imágenes están yendo de manera automática sin que yo pueda hacer nada, entonces siempre estoy volviendo atrás. En cuanto al cuerpo y el material, es interesante ver que la obra nos hacía mirar a los demás, porque cuando pisas el puente oculto, enseguida empiezas a mirar a la gente, observar lo que hacen, cómo se comportan. Entonces la obra es el propio público, la gente. Es que no podías ver el puente, estaba oculto. La pasarela de Erckmann era muy popular, la gente celebraba bodas en ella, se hacían fotos,
Es que está volviendo atrás automáticamente, lo siento. Era como la niña mimada de las masas, ¿no? Del público, por citar el titular de un periódico local. La obra demostró como ninguna otra que los Sculpture Project habían llegado al centro de la sociedad para quedarse. El rechazo y la agresividad de su aceptación en 1977 se han convertido hoy, polémicamente, en integración y a veces incluso en un abrazo. Así que intento avanzar en mi conferencia. Sin estar localizada en ningún sitio, la obra Still Untitled de Leroy y Yu se mostró como una obra sin lugar que puede distribuirse por todo el espacio urbano, porque los dos artistas concibieron la escultura, o más bien la elaboración de su práctica escénica, como un proceso continuo durante la duración de la exposición, porque la obra consistía en situaciones producidas escénicamente en el espacio público, que se aprendían antes en talleres titulados Encarna tu escultura, pruébala en público. Era una breve pieza de conversación en la que el cuerpo funciona como sujeto y objeto al mismo tiempo. En relación con su entorno, el cuerpo se sitúa como material y cuestiona lo que puede ser realmente la escultura para cada individuo. Still Untitled, todavía sin título, que era el título de este trabajo, no tiene el carácter habitual de objeto, no tiene un lugar concreto, no tiene un tiempo claro, pero negocia el tema de la escultura de forma muy comprensiva o integral, porque más allá del espacio en el que nos encontramos, esta obra considera el cuerpo, la percepción de nosotros mismos y del otro como objeto y sujeto. Os muestro algunos ejemplos porque había un montón de personas en los talleres y después hacían estas conversaciones y iban por toda la ciudad mostrando esta performance. Entonces, a lo largo de un día te lo podías encontrar en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? En el museo también estaba, tienes que ver siempre dónde está la escultura cuando entras en este museo, ¿no? En el centro de este trabajo está la conversación sobre la escultura, porque siempre empieza con la pregunta, ¿has oído hablar de los Sculpture Project? Porque de hecho, al principio hablábamos, decíamos, os gustaría ver mi escultura, pero esto era un poquito descarado, ¿no? Entonces cambiamos la pregunta, ¿has oído hablar de los Sculpture Project? El acto de hablar, que podía entrenarse durante los talleres de Münster, se convertía en la base para desarrollar la propia escultura. Es el acto que hace que la obra sea individual para cada visitante. Volviendo al principio de mi conferencia, hay algo que esta obra tiene en común con el Picasso de Chicago, aunque 60 años después parezca estar muy lejos de él. Still Untitled, todavía sin título, dejaba muy claro el momento histórico particular en el que nos encontramos, como un choque en el tiempo, un corte, una visión, un experimento. Muchas gracias por su atención.